¿Mm? Su mejor sonrisa para que salga aquí en el video. Así, aquí está. Ahí está. Aquí nos quedamos, ¿Ángeles? Nos quedamos aquí en lo que era la estructura de un compi, ¿ah? De un compita, un compi. Esto es lo que vamos a encontrar si destapamos un compilador, ¿verdad? Y le vemos ahí sus partes internas, ¿verdad? Las partes internas. Esto es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? La entrada del compilador es el programa fuente en lenguaje de alto nivel, como ya nos dijo el ingeniero Burgoita, y la salida del compilador es el programa objeto, ya sea en lenguaje ensamblador o lenguaje máquina o código máquina. Y todo esto que tenemos aquí, sí, todo esto viene siendo el compilador, ¿no? La cajita ahí que habíamos dibujado en el principio. ¿Ah? Así es. Bueno, ¿qué encontramos aquí en el compilador? Pues encontramos una serie de 6 cajitas por las que va a pasar el programa fuente. ¿Ya? Va a ir pasando por cada una de estas cajitas hasta que se convierta en el programa objeto de salida. Bueno, cada una de estas es una etapa funcional del compilador. ¿Ya? Cada una de estas es una etapa funcional del compilador. ¿Ya? Entonces, todas estas es el proceso de compilación que sigue el programa fuente desde que entra hasta que se convierte en el programa objeto. Y son 6 etapas. ¿Ya? 6 etapas, 3 etapas de análisis. ¿Ya? 3 etapas de análisis. De hecho, a estas 3 etapas en conjunto se le conoce como fase de análisis. En estas 3 etapas, en estas primeras 3 etapas, el programa fuente se analiza desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde diferentes ángulos. Desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista semántico, ¿no? Se hace un análisis para ver cómo viene el programa fuente formado, qué estructura tiene, si se apega o no a las reglas del lenguaje en que está escrito, ¿ya? Es una fase de análisis conformada por estas 3 etapas. En esa secuencia, ¿no? Léxico, sintáctico y semántico. Y de aquí, después de estas 3 etapas, vienen 3 etapas, ¿verdad? Finales a las que se conocen de manera conjunta como fase de síntesis. ¿No? Síntesis. Análisis y síntesis. ¿No? Es el nombre de las metaetapas o fases, ¿verdad? Así a nivel más global. Análisis y síntesis. Y en estas 3 etapas de síntesis es donde ya ahora sí el programa fuente se empieza a transformar, se empieza a ir transformando hacia lo que va a ser el código objeto, ¿verdad? De salida al ensamblador, al código máquina. ¿Sí? Entonces, primero se analiza y luego ya se empieza a transformar, ¿verdad? Se empieza a transformar ahí a un código intermedio y luego se optimiza y luego ahí se transforma finalmente a lo que va a ser ensamblador o código máquina. Así más o menos, ¿no? Ahorita vamos a comentar un poquito más a detalle la función de estas etapas, ¿no? ¿Sí? Pero ese es el concepto general del proceso de compilación. Pasa por estas 6 etapas y es más o menos de lo que consta. Y después de aquí tenemos dos elementos más en la estructura del compilador, que es un administrador de la tabla de símbolos y un manejador de errores. ¿Ya? Son dos elementos. El primero de ellos, el administrador de la tabla de símbolos, pues viene siendo como una base de datos, una basecita de datos, visto de una manera más ilustrativa. ¿Ya? Las tablas de símbolos no es como más que una base de datos, ¿ya? Donde se va a ir registrando los diferentes símbolos, ¿ya? Que se van reconociendo dentro del programa fuente. Dentro del programa fuente se van a ir reconociendo diferentes símbolos durante las etapas de análisis, principalmente. Principalmente durante las etapas de análisis, se van a ir reconociendo ciertos símbolos que se van a ir registrando en esta base de datos, en las tablas de símbolos.
Ahí se van a ir registrando y se va a ir reuniendo información en cada una de las etapas por las que va el proceso de compilación. Se va a ir reuniendo información sobre esos símbolos y se va a ir complementando la información de ellos aquí en la tabla de símbolos. ¿Ya? Bueno, más adelante vamos a ir viendo qué consta. Y el otro elemento es el manejador de errores, ¿no? Obviamente en cada una de estas etapas funcionales se pueden detectar errores en la estructura o la formación del programa fuente de entrada, ¿verdad? Se pueden detectar errores, principalmente en las etapas de análisis, ¿verdad? Pero pues también en las posteriores etapas puede haber detección de errores y todos esos errores que se detecten se canalizan hacia esta etapa funcional o este elemento funcional que es el manejador de errores, ¿no? Que es el que se va a encargar propiamente de sintetizar la información de error que fue detectada y informar al usuario, ¿no? Informar al programador, al desarrollador, ¿verdad? Al usuario en este caso. Bueno, más bien es al programador, ¿no? El desarrollador que está compilando, ¿verdad? ¿Cuál es el error que está ocurriendo? ¿Sí bien? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, entonces, eso es lo que hace básicamente el manejador de errores, ¿no? Se encarga de eh, determinar el error que le están reportando cada una de estas etapas y reunir la información de una manera legible para presentarla al desarrollador, al programador, y bueno, pues pueda saber en qué está mal, ¿no? Si su programa le faltó un punto y coma, no escribió bien una palabra reservada, hay un conflicto ahí en los tipos de datos, en una expresión, ¿verdad? Cosas por el estilo. ¿Sí? Bueno, entonces, más o menos así en términos generales es la parte funcional, ¿no? De la estructura aquí del compilador. Y de estas 6 etapas, mis chiquitines, de estas 6 etapas, ustedes bueno, ya conocen información sobre esto, ¿no? Sobre esto primero, el programa fuente, sobre la etapa de análisis del léxico y sobre la etapa de análisis sintáctico. Sobre esas 2 etapas iniciales son las que ya conocen. ¿Cierto o no es cierto, mis hijos? A ver, levante la mano el que esté de acuerdo, el que diga, sí, sí es cierto, profe, sí. Ya conocemos eso, ¿ah? A ver, ¿quién levanta la mano? A ver quién se atreve. ¿Eh? Si no, para decirle a tío Oswi, ¿eh, mis hijos? Ahorita mismo le hablamos a tío Oswi, ¿eh? ¿Ah? Aquí le mostramos. Se supone que sí. Se supone que sí, dice el Inge Burgoita. A ver, mis chiquitines. No me van a decir que no encuentran dónde levantar la mano. Es que no sé aquí dónde se levanta la mano, profe, aquí en Zoom. ¿Ah? Por eso no puedo decir. A ver, muy bien. Ya hay 2 manitas. Perfecto. 3. Ay, caray, ya se juntaron ahí. El Inge Ortiz. ¿Ah? Para hacer un trío ahí. Ya son 3 manitas por 3. Perfecto. 4. 4. A ver. ¿Quién da más? ¿Somos cuántos? Somos 12 menos el profe, 11. 5, 6. Ya se van juntando ahora sí. Ya va a mitad de grupo. 8. Perfecto. Ah, no, entonces sí, ¿verdad? Sí estoy en lo cierto, mis inges. Muy bien. Eso es todo, mis chiquitines. Es todo, ¿verdad? Hasta llorando. Hasta con carita llorando. Una carita llorando. Este, pues sí, se supone que en su curso de autómatas 1, mis inges, ustedes abordan primero cómo cómo hacer la especificación de un lenguaje de programación para computadoras. ¿Ah? ¿Cuál es el mecanismo, los métodos que hay para especificar un lenguaje de programación, en este caso para computadoras? Y específicamente un lenguaje de alto nivel, ¿no? Un lenguaje de alto nivel, ustedes aprenden ahí cómo especificarlos, qué características va a tener ese lenguaje, cuáles son las sentencias que va a definir, qué estructura tienen esas sentencias. Ahí hay un fundamento ahí teórico para hacer esa especificación. ¿Ah? Y ya una vez que tienen un lenguaje definido, ¿ah?
qué estructura va a tener, qué sentencias lo componen, qué elementos sintácticos lo integran, cuáles son las palabras reservadas, todo eso. Entonces, ya hacen el diseño para reconocer los elementos léxicos del lenguaje y validar la sintaxis, ¿no? Entonces, a ver, mis chiquitines, la pregunta es, ¿en qué consiste más específicamente estas dos etapas? O sea, ¿qué hace el análisis del léxico y qué hace el análisis sintáctico? ¿Verdad? ¿Qué hace el análisis léxico con el programa este fuente? ¿Verdad? ¿Qué le hace o qué onda o qué, de qué la gira, ¿no? ¿De qué la gira? Si estudia o trabaja el análisis del léxico y qué hace el análisis sintáctico. Pues si fijan, bueno, es una secuencia, ¿no? Entra el programa fuente al análisis del léxico y de aquí del análisis del léxico pues sale algo, ¿verdad? Sale algo que sirve como entrada a la etapa del análisis sintáctico. Y del análisis sintáctico pues también produce una salida que sirve como entrada al análisis semántico. ¿Sí, verdad? Es más o menos así. A ver, Arlet y el Inge Rosales tienen levantada la manita. Ahora vamos a dar chance a Arlet. A ver, Arlet, ¿qué nos puede decir? ¿Nos quiere decir algo, Arlet? Es que no encontraba dónde se levantaba la manita, Inge, pero ya Ah, encontré. ok. Era Pero de... bueno, a lo que entiendo, sí, de hace rato de la manita y me puse a ver, dije, ¿dónde se levanta la manita? Y ya hasta que encontré dónde. Ah, bueno, muy bien, ya sabes. Bueno, de lo que yo entiendo es que el analizador léxico lee el programa carácter por carácter y el analizador sintáctico evalúa a ver si están bien las entradas. Si están bien las entradas. Ok. Sí, o sea, que venga una secuencia correcta, pues. Que venga una secuencia correcta. Ujú. Ujú. Hay como que va más o menos, ¿eh? Hay como que va. Ok, a ver, aquí el Inge Burguá nos dice, nos puso aquí algo. Aquí es que sacó rápidamente la Wikipedia, el Inge Burguá, ¿verdad? Rápidamente ahí de la Wikipedia, cortar, pegar, ¿verdad? El léxico recibe los caracteres del archivo. Control T y buscar rápido. El léxico recibe los caracteres del archivo. ¿De cuál archivo, Inge? Y analiza la cadena para reconocer los símbolos correspondientes y devolver tokens. En este caso, del programa o código. Exacto, así es. Así es, ¿no? Normalmente el programa fuente puede provenir de un archivo, ¿no? Un archivo de entrada. Un archivo de entrada que es donde viene el código, ¿no? Del código de las sentencias que consta ahí el programa. Y pues el analizador de léxico toma ese archivo o esa entrada de texto, ¿verdad? Y lo que hace es analizar. Dice, el léxico recibe los caracteres del archivo. A ver, el Inge Wong aquí nos puso, dice, el léxico es el que lee el programa. Ujú, y hace los tokens, ¿ok? Y el sintáctico verifica los tokens que vengan correctos, ¿ok? Ujú. Bueno, por ahí más o menos. Va por Inge Wong, Inge Wong, sí, va más o menos por el mismo camino de Arlet, ¿ah? Va un poquito, em, ahí como que van, pero como que van por otra, un poquito eh, desalineados, pero sí, sí llevan la idea. Efectivamente, mis hijas. El analizador de léxico lo que hace es leer el programa fuente carácter por carácter, ¿sí? Así lo toma como, hagan de cuenta que el programa fuente, como es un texto, ¿verdad? Es un texto, lo que hace es leerlo como si fuera un stringzote, ¿no? Como si fuera un string, un único string, ¿verdad? Toda la cadenota. Y lo que hace es leerlo carácter por carácter, ¿verdad? Lo va leyendo carácter por carácter y lo que va haciendo es que cada carácter los va juntando y va formando cadenitas, ¿sí? Va formando cadenitas. O sea, agarra un carácter, luego concatena con otro y otro y otro y otro. Y en esa concatenación de caracteres se van formando cadenitas, ¿ya? Se van formando una cadenita. Y el analizador del léxico lo que hace es
que va a tratar de reconocer si esa cadenita que se va formando corresponde a un elemento léxico del lenguaje. ¿Sí? Corresponde a un componente léxico del lenguaje. ¿Qué es un componente léxico? Un componente léxico puede ser, por ejemplo, una palabra reservada, ¿ya? O sea, va a tratar de determinar si esa cadenita que se va formando, que va concatenando, corresponde a una palabra reservada, o va a determinar si corresponde a una constante numérica, ¿verdad? Si es una constante numérica, o si es un carácter delimitador, un punto y coma, una coma, ¿verdad? Un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra. Va a tratar de determinar si esa cadenita corresponde a un operador aritmético, por ejemplo, ¿verdad? Un más, un menos, un por, un entre. O puede ser que trate de determinar si corresponde a un operador lógico, un AND, un OR, un SOR, ¿verdad? NOT. Entonces lo que hace básicamente es tratar de determinar si la cadena pertenece a una categoría de componentes léxicos del lenguaje. Palabra reservada, delimitador, operador aritmético, operador lógico, constante numérica, ¿verdad? Y si somos más específicos, puede ser constante numérica entera, constante numérica de punto flotante. ¿Capichi? Es lo que va haciendo el analizador de léxico. Y cada vez que reconoce una cadena, ¿verdad? Cada vez que reconoce una cadena, y dice, ah, pues esta cadenita que se formó corresponde a una palabra reservada, ¿verdad? Entonces, le asigna como representación, como símbolo que representa esa cadena, eh, eh, un, eh, bueno, un símbolo que se le conoce comúnmente como token. ¿Sí? El token es un símbolo que representa a un conjunto de cadenas. Es un token. ¿Ah? Es un símbolo que representa un conjunto de cadenas. ¿Sí? Y lo que nos deja de salida el analizador de léxico, como correctamente nos decía aquí el Inge Burgoita y el Inge Wong, el analizador de léxico nos deja como salida un conjunto de tokens. O sea, son los tokens, ¿verdad?, que fue reconociendo del programa fuente. Así es que básicamente la salida del analizador de léxico es el conjunto de tokens, ¿verdad? Es el conjunto de tokens que representan, ¿verdad? Representan o es una forma sintetizada de representar el programa fuente. Es lo que nos deja el analizador de léxico. El conjunto de tokens que es una forma sintetizada de representar el programa fuente. A ver, ¿qué dije Burgoita? El sintáctico. Ah, bueno, ahorita vamos con el sintáctico. Pero bueno, eso es lo que hace el analizador de léxico, mis chiquitos. ¿Ya? ¿Ya se acordaron, mis inges? ¿Sí? ¿Sí se les refrescó la memoria? Muy bien, dice Arlet que sí. Ya tiene la mente levantada. Perfecto. Muy bien. Bueno, y se supone que en su curso de Autómatas 1, chiquitines, en su curso de Autómatas 1, híjole, a ver si ya llegan las cervezas, mis inges, porque ya me está dando calor. Es que está aquí muy soleado. Ya me dio sed. A ver si no se tarda tanto la camioneta de tío Oswi. Em, en su curso de Autómatas 1, ustedes vieron los métodos, ¿no?, los métodos y técnicas para especificar e implementar un analizador de léxico. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa el diseño de un analizador de léxico? ¿Cómo especificar la estructura de esas cadenas, ¿verdad?, que va a ir reconociendo el analizador de léxico? Y bueno, cómo implementarlo, ¿no? Cómo implementar, hacer un programa que funcionalmente, ¿verdad?, haga el trabajo de un analizador de léxico, ¿no? Que reciba un programita fuente ahí de entrada y lo descomponga en sus tokens, ¿verdad? Eso es lo que supone que vieron en su curso de Autómatas 1. ¿Lo recuerdan, mis inges? ¿Alguien se acuerda? Fue el semestre pasado cuando vieron eso, ¿no, chiquitines?
Así que más o menos deben de tener ahí el recuerdo. ¿Cuáles vendrían siendo los mecanismos, técnicas o métodos que hay para especificar o diseñar un analizador de léxico? ¿En qué se basa? ¿Verdad? Para que vaya reconociendo esas cadenitas, ¿verdad? Vaya reconociendo esas cadenas y las represente con un token, ¿no? Tacan, tacan. Aquí Pues, El Inge Ortiz está animándose a decirnos. A ver, Inge Ortiz. pues yo, lo que se escribía en sí, Ujú. lo pasaba un texto en sí, como una cadena, string. Ya la Sí. descomponía Ajá. y cada cierto cúmulo de letras empezaban a parecerse a un arreglo de palabras reservadas que yo puse en un switch. Ya los Ujú, empezaba a almacenar. ujú. Y de la forma que ya se iban guardando las palabras, si eran reservadas o eran variables o así, no sé, Sí. diferentes tipos de tokens, tipo Ok. puntero, operadores, no sé, varios tipos de tokens. Ok. Sí, bueno, en la parte del reconocimiento de las palabras reservadas, sí, ese tiene sentido. Normalmente lo que se hace es construir ahí una lista, ¿verdad? Una lista, un arreglito, ¿verdad? Pues un arreglo, una lista donde se enlistan las palabras reservadas del lenguaje, ¿verdad? Y luego las cadenitas que se van formando durante el reconocimiento léxico, pues se van comparando a ver si no es alguna de esas palabras reservadas, ¿verdad? Ya, bueno, si empata con alguna, bueno, ya se determina que esa cadenita corresponde a una palabra reservada. Pero si no es una palabra reservada, si no es, puede ser otra cosa, ¿no? Esa cadenita, si no empata con alguna de las palabras reservadas, pues puede ser otra cosa. Puede ser un delimitador, una constante numérica, una, este, un operador aritmético, un operador de asignación. Entonces, para esos elementos hay ciertos mecanismos, ¿no? De reconocimiento. ¿Ah? De hecho, hasta le estoy dando la palabra clave, me sigues. Reconocimiento. Reconocimiento se basa en un reconocedor. ¿Ah? En un reconocedor. Eh, bueno, el fundamento, ¿no? El fundamento del funcionamiento del analizador de léxico es que está conformado, un analizador de léxico está conformado por un conjunto de reconocedores. Un conjunto de reconocedores, mis hijos. ¿Ah? Cada reconocedor, ¿verdad? Cada reconocedor lo que hace es determinar si una determinada cadena corresponde a un token del lenguaje. ¿Sí? Cada reconocedor. Entonces, un analizador de léxico puede estar conformado por 5, 7, 10, 15, 20 reconocedores. Cada reconocedor reconoce un token. ¿Ya? Cada reconocedor dice, este es un reconocedor para reconocer operadores aritméticos. Este otro reconocedor para constantes numéricas. Este otro reconocedor para delimitadores. ¿No? Y así. ¿No? Hay diferentes reconocedores. Cada uno reconoce un token. ¿Capichi? Y entonces las cadenitas que va leyendo el analizador de léxico del programa fuente van pasando por los diferentes reconocedores. Si no es con uno, bueno, pues pasa al siguiente. Y si no es con ese, pasa al siguiente. Si no es ese, pasa al siguiente. Si no es ese, pasa al siguiente. Así, ¿verdad? Hasta ver si alguno de los reconocedores logra determinar si esa cadenita que se va formando corresponde a ese token, al que reconoce. ¿Más o menos se acuerdan? Bueno, y para agregar, ¿no? Un poquito más a detalle, el reconocedor se basa en un fundamento teórico que ustedes estudiaron ahí en su curso anterior, que se llama, empieza con A, mis inges. Empieza con A y tiene 8 letras. Empieza con A y termina con A. Y es de 8 letras. Autómata. Es autómata, exactamente, es correcto. Autómata. O sea, un reconocedor en realidad es un autómata. ¿Ah? Es un autómata.
Y un autómata, pues, ¿qué es un autómata? Pues un autómata no es más que un diagrama de estados, ¿no? Es un diagrama de estado que va reconociendo en un estado inicial, dice, pues arranca con una determinada, un carácter determinado. Si de ese carácter sigue este otro carácter, pasa a otro estado. Si de ese estado viene otro carácter, pasa a otro estado. Y así, ¿no? Un autómata en realidad es la especificación de un diagrama de estados, ¿verdad? Que lo que va haciendo es eh, procesando las diferentes caracteres de entrada que vienen del programa fuente, ¿verdad? Y eso como va a ir formando las cadenitas y va a ir tratando de determinar si corresponde a un token particular, que es el que reconoce el autómata. ¿Sí? Y entonces ahí ya ustedes, se supone que vieron ahí la teoría, ¿no? La teoría de cómo hacer la especificación de la estructura de la cadenita que corresponde al token y luego cómo definir el autómata finito no determinístico y luego cómo transformarlo en un autómata determinístico, un autómata finito determinístico. Y ya que tienen ese autómata, ¿verdad? Y los diferentes autómatas de que reconoce cada token, cómo pasarlo a implementación, ¿no? Cómo implementar en código, ya en código en un lenguaje de programación en particular, cómo implementar ese autómata, ¿no? Y ya todos en conjunto, todos los autómatas ya implementados, pues es lo que conforman un analizador de léxico. Muy bien. ¿Sí me sigues? Más o menos se capiscó. Más o menos es un recordatorio, ¿no? Es un recordatorio. Bueno, muy bien. Dice el Inge Moreno que sí. Ya con eso es más que suficiente para mí. Bueno, entonces, la salida del analizador de léxico, pues son los tokens, ¿verdad? Son los tokens que reconoció la etapa del léxico, ¿verdad? Aquí entran los tokens por aquí, bueno, salen del analizador de léxico y es lo que sirve como entrada para el análisis sintáctico. Y entonces, ahora sí, ¿qué hace el análisis sintáctico con esos tokens, ¿verdad? Que reconoció el analizador de léxico? Ah, pues aquí nos decía el Inge Burgoita, dice, el sintáctico es el que verifica que cumplan correctamente la gramática. No. Así como que no estaba seguro, ¿verdad? No. Ya no me acuerdo mucho. Sí, está bien, Inge. Es correcto. El sintáctico es el que verifica que cumpla correctamente la gramática, ¿sí? Aunque también el analizador de léxico se basa en la gramática, ¿eh? La gramática es la que parte el queso, ¿no? La que define la estructura léxica y la estructura sintáctica del lenguaje. Entonces, efectivamente, el analizador de léxico recibe los tokens y va a tratar de determinar que esos tokens se apeguen a la gramática. Bueno, específicamente, ¿a qué? Mm, Aquí dice el Inge Wong que el sintáctico verifica los tokens que vengan correctos. Que vengan correctos, ok. Que vengan. Bueno, bueno, específicamente el sintáctico, mis hinges, ¿verdad? El sintáctico lo que tiene que verificar es que, fíjense bien, el orden en que vienen los tokens, ¿verdad? Deben de venir en un orden, ¿no? Porque se van reconociendo secuencialmente. En el análisis de léxico se van a ir reconociendo secuencialmente los tokens, ¿verdad? Se reconoce una cadenita, se pone su token. Se reconoce otra cadenita, pues se pone el token y otra cadenita del token y así, ¿verdad? Se va a ir conformando una secuencia de tokens. Entonces, el analizador de léxico lo que hace es, a ver, dice aquí el Inge Burgoita, creo en ti, México. No, creo que el sintáctico es el que descompone la cadena en términos individuales, en el orden correcto. Por ejemplo, separa los paréntesis y el contenido dentro de ellos. Bueno, lo bueno es que puso la palabra creo, ¿verdad? No estoy seguro. Ahí le va. Ahí les va, mis hijos. Ahí le va Inge Burgoita. Para que más o menos no me haga mucho caso. Como no le vamos a hacer caso, Inge Burgoita. Imagínese que me pide ahorita más carne, ¿verdad? Para comer aquí la carne asada y no le haga yo caso. No. Hay que atender bien al alumno. Pasa una cerveza, profe, ¿verdad? Que no le haga caso. ¿Verdad? No, la cerveza es para los profes, te voy a decir. Está prohibida para los alumnos. Bueno, ahí les va. El análisis sintáctico
lo que verifica es que los tokens vengan en el orden correcto. En el orden correcto. ¿Y cómo sabemos que vienen en el orden correcto? De acuerdo a las reglas que impone la gramática. La gramática es la que dice, ¿sí?, cuál debe ser el orden correcto en que deben de venir los tokens, ¿ya?, que dejó el análisis de léxico, para determinar si el programa fuente de entrada sintácticamente está correcto o no. ¿Capichi? Si vienen los tokens en el orden correcto en que la gramática dice que deben de venir, entonces el programa es sintácticamente válido. Y si no, ¿ah?, si en un punto del análisis sintáctico se detecta que los tokens no vienen en el orden o secuencia correcta, como indica la gramática, entonces ahí dice, aquí hay un error, ¿verdad? Hay un error sintáctico, ¿verdad? No viene como dice la gramática, ¿sí? Ese es el mecanismo. Es el mecanismo que debe, o que sigue el analizador sintáctico para determinar si el programa fuente es sintácticamente correcto o no, validando el orden en el que vienen los tokens. ¿Sí, po? ¿Sí, po, mis inges? Sí. Ok. Bueno, aquí mis chiquitines, igual hay una técnica que se utiliza justamente para hacer esa determinación, ¿ya? Para hacer esa determinación de utilizar las reglas de la gramática, ¿ya?, las reglas que están plasmadas en la gramática del lenguaje, utilizarlas para validar si la secuencia en la que vienen los tokens es correcta o no. Hay un mecanismo, hay una técnica, ¿no? Un método para determinar eso. Y eso se le conoce como, técnicamente se le conoce como, empieza con letra D de derivación, mis inges. Empieza con D de derivación. ¿Qué será? Taca, taca. Se me hace que ya se quieren ir. Pues se me hace que ya no va a haber nada aquí, mis hijos, porque no traen la carne, ni el carbón, ni llega el hielo. Es que ya me quedé aquí yo solito. Bueno, pues es una derivación, mis hijos. ¿Con cuál letra termina? Con N. Empieza con D y termina con N. ¿Y cuáles van en medio? Va la V, la A, C, I, O, N. Es una derivación, mis inges. Es más o menos el mecanismo que se utiliza para determinar la secuencia correcta de los tokens. Hacer una derivación, ¿ya?, utilizando las reglas gramaticales, ¿ya?, lo que se hace es una derivación, ¿sí? Y con ese mecanismo llamado derivación, se puede determinar si la secuencia de los tokens es correcta. Pero la derivación, mis inges, es un método así como, ¿qué os puedo decir? No es manual, ¿verdad? No necesariamente es manual, sino que es una técnica en la que va uno escribiendo, ¿no? Pues esto me produce esto y luego esto se sustituye así, produce esto y etcétera, etcétera, ¿no? Va uno aplicando ahí las reglas de la gramática. Pero hay otro mecanismo que es más gráfico. Es una estructura gráfica, ¿verdad?, que en realidad es equivalente a lo que es la derivación, el concepto de derivación, ¿verdad?, derivación gramatical, pero utiliza una representación gráfica, pero equivale a una derivación gramatical, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer la derivación así, por decirlo así, a mano, ¿verdad?, mecánicamente, por así decirlo, entonces lo que se hace es construir una estructura gráfica, ¿verdad?, que representa la derivación y con la cual también se puede determinar si los tokens vienen en la secuencia correcta. Y esa estructura gráfica que construye
el análisis sintáctico se llama, ¿cómo se llamará esa estructura gráfica, mis inges? Que sirve justamente para determinar que los tokens vienen en la secuencia correcta. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Es una estructura gráfica que representa una derivación. Árbol. Sí, árbol. ¿Árbol qué? Tiene su forma de dos palabras. La primera es árbol, es correcto, Inge Burgoa. Árbol sintáctico. Ah, es correcto, Arlet. Así es. Un árbol sintáctico. Muy bien. Le vamos a poner su estrellita también, Arlet, para que la luzca. ¿Eh? Al cabo traigo aquí mi planilla llena de estrellitas para repartir. Sí, efectivamente, es un árbol sintáctico. ¿Verdad? Esa es la estructura que normalmente utilizan los analizadores sintácticos. ¿Verdad? Van construyendo un árbol sintáctico, que ustedes ya saben más o menos la estructura que tiene un árbol sintáctico. No, más bien un árbol, ¿no? Una estructura de datos de árbol, no un árbol sintáctico. Una estructura de datos en forma de árbol, ya saben más o menos de qué se trata. ¿No? Hay un nodito raíz, ¿verdad? De donde se va desprendiendo todas las ramitas del árbol. Y esa estructura sirve para determinar precisamente el orden, ¿no? Si vienen en la secuencia orden correcto los tokens. ¿Verdad? Y eso es lo que sale, ¿verdad? Aquí en este punto. La salida del análisis sintáctico es justamente un árbol sintáctico. ¿Sí? Más o menos ya se acordaron mis inges. Sí, ok. Bueno, la relación que hay aquí, mis inges, con la tabla de símbolos, estas dos etapas, el análisis de lección y el análisis sintáctico, ¿verdad? Es que esos tokens que se van reconociendo aquí en el programa fuente, ¿verdad? Conforme se van reconociendo los tokens durante el análisis de léxico, se van a registrar a la tabla de símbolos. ¿Ya? A ver, se reconoce una palabra reservada, ¡pum!, va a la tabla de símbolos. Se reconoce este elemento, va a la tabla de símbolos. Bueno, no todos, las palabras reservadas no. Luego vamos a ver en detalle qué es lo que se registra en la tabla de símbolos. Pero hay ciertos símbolos que son representativos y entonces se registran en la tabla de símbolos. ¿Ya? Y conforme van avanzando en las diferentes etapas de análisis, se va recabando más información acerca de esos símbolos, ¿ya? Que pueden ya estar en la tabla de símbolos. Entonces, ya nada más se va complementando en los registros de la tabla de símbolos más información acerca de ellos, ¿no? Pero así más o menos en términos generales, ese es lo que consta estas dos etapas, que de hecho, aquí viene, ¿no? Aquí viene, ¿verdad? El análisis del léxico, ¿en qué consiste? El análisis sintáctico, ¿en qué consiste? ¿Verdad? Estas dos. ¿Está bien? Ya son casi las 7, mis hijas. Les voy a dejar de tareilla, ¿no? Les voy a dejar de tareilla que lean esta parte de la página 5, aquí en los apuntes. El programa fuente, análisis de léxico y análisis sintáctico. Y mañana lo comentamos, ¿no? Pero es lo que acabamos de ahorita de leer. Pero nada más que ahí viene con algo ahí desarrollado, ¿no? ¿Sale, vale? Bueno, dice el Inge Burgoa, Inge, en la bitácora solamente puede ir una captura. Sí, Inge Burgoa. Sí, puede poner nada más una capturita ahí de lo que... Puede poner, por ejemplo, la estructurita ahí del compi. ¿Sale, mis hijas? Bueno, ¿alguna duda, mis hijas? ¿Alguna duda, pregunta, queja, inquietud, planteamiento? ¿No? De mi ¿Todo parte, bien? está bien, Inge. Muy bien. ¿Hasta qué página, Inge? Es la 5 y la 6, Inge Moreno. Es la página 5, aquí está. Aquí empieza el programa fuente y página 6, la siguiente, análisis léxico y análisis sintáctico. Ahí le dan una lista. Bueno, vamos a hacer el pase de lista, mis hijas, para que pongan su presente, todo el mundo. Anote su presencia, mis hijas. Y por aquí nos vemos el día de mañana, chiquitines, ¿no? Pasen buena noche, mis hijas. Buenas noches, Descansen. Inge. Hasta mañana, Inge. Que se la pase chido ahí en el Mañana. colegio. Hasta mañana, Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana, mis hijas. Suerte. Mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Mije. Wong.